Prueba finita. El episodio 9, nos queda uno para acabar. Y el episodio se llama Un Rick en la muerte del rey Arturo. Este se entiende. ¿Y cómo era en inglés? Lo que sea, pero es igual. Claramente, quiero decir, es curioso porque me metí en mi Reddit, que un Reddit, para los que no frecuenten Reddit, es un grupo de Reddit, un subgrupo. Es una cosa curiosa porque es la combinación más grande que he visto yo. Se llama Rick in King's Morturs Mort. Es un poquito más incomprensible en inglés. Es una combinación entre ideas interesantes sobre el desarrollo del episodio y sobre la serie y ideas totalmente obtusas, ¿no? Y también pasa con algunos. Curiosamente le atribuían a este episodio que el título es una referencia a una película que se llama Un niño en la corte del rey Arturo. Sí, eso yo en un par de sitios que he leído también me ha llamado mucho la atención que la referencia que hagan diga este capítulo, su nombre se basa en una película de los 90 de un niño jugador de béisbol que va a la corte del rey Arturo. Y a mí me parece claramente un yankee en la corte del rey Arturo. Es decir, obviamente, yo creo que obviamente la película es la película esa de los 90, que es horrible. Obviamente es referencia a la obra de Mark Twain, pero a mí me ha llamado también la atención que en un par de sitios he visto como que referenciaban a la película y no mencionaban para nada la obra de Mark Twain. Y digo... Para ser justos, el título original es Un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo. Entonces supongo que le falta el Connecticut de alguna forma. Y entonces... Sí, bueno, pero que la idea base es esa, no la película infame de los 90. Por cierto, el libro está muy bien. Yo lo leí en la primera fase de la adolescencia y es un libro que me impresiona, sobre todo el final. Tiene un final bastante más triste, melancólico, de lo que uno esperaría de un libro así de Mark Twain. El libro es muy divertido y luego de pronto, además el final no lo escribe ninguno de los protagonistas, es otro personaje que escribe una especie de post-escrito. El libro está muy bien. Bueno, pero por lo menos se entiende. Un Rick en la muerte del rey Arturo, nuestro esforzada creadora de títulos de Rick y Morty, ahí que Dios le conserve el trabajo durante mucho tiempo y la salud mental, porque pues esto no tuvo mucho que hacer. Ahí luego está otra cosa curiosa de Reddit, que por supuesto este es el peor episodio de Rick y Morty jamás y por supuesto el mejor episodio de la temporada. O sea, no hay... Ahí están los dos extremos. Es comprensible en un grupo en el que hay más de 2 millones de personas. Sí, pues, es normal que haya disparidad de criterio algunas veces. Pero una cosa que me ha hecho mucha gracia, es que dicen que no hay trama B en este episodio. Que solo hay una trama. Cuando claramente hay 2 tramas, lo que pasa es que están tan pegadas que podrían confundirse. Y además, es asombroso porque lo dejan claro en los 47 primeros segundos del episodio, o algo así, 47, 48 primeros segundos del episodio, quedan claros los 2 temas, ya te los dicen cuáles son los del episodio. Que me resultó asombroso, porque suelen ser rápidos para atravesar el tema del episodio, pero aquí lo hicieron a toda velocidad, deja claro que hay 2 líneas, una más interesante que la otra, por supuesto, y que esto va a ser un episodio, además me hizo mucha gracia porque me pareció un episodio bonito, ya lo he visto 3 veces y me sigue pareciendo visualmente bonito. Y luego estuve pensando por qué, y es que hay mucha escena, mucho plano de los personajes simplemente inmóviles hablando entre ellos. Y además se les tiende a ver de cuerpo completo. Sí, mucho plano general. Sí, y hay una escena particular, la pivotal, la importante del episodio, que es en el garaje, justo poco después de conocer a los caballeros, de renunciar a ser... de escaparse del sol después de convertirse en rey, que es así como muy bonita, porque está como los dos uno frente a otro, Rick y Morty. Y hay varias escenas así. Y además es un episodio muy poco movido, en realidad. No hay... Es todavía menos movido que el episodio anterior. Sí, tiene las dos partes de acción con que son interludios musicales, las dos partes de la guerra. Y el resto sí es verdad que es muy tranquilo, excepto al final cuando los persiguen, pero el resto del tiempo todo lo resuelven de forma muy mediante conversaciones, no mediante acciones.
que es parte de los temas del episodio. Bueno, los dos temas del episodio que ya están establecidos. Tenemos a Morty que ha convencido a Rip para ir a comprarse en un food truck, que entra en el sistema solar de vez en cuando. Y es cuando se empiezan a pelear. Ya, Morty le dice, Rick no quiere hacer cola. Morty le dice que no le gustan las colas porque no van de él. Y Rick contesta, otra forma extrañamente agresiva de describir la forma en que un amigo tiene de respetarse a sí mismo. Y entonces te quedas así porque ya empiezan a establecer el tema, que el tema fundamental es el conflicto entre Rick y Morty. Claro, esa es la trama, es la trama importante. Curiosamente, toda la trama de Juego de Tronos y Guerra es trama B, es trama secundaria. Sí. Y luego han pasado apenas unos segundos cuando se encuentran con los caballeros. El caballero le dice, coge la comida. Y el otro dice, no, he venido a hacer cola y luego comer. Claro, sí. Y no quiero que sea de otra forma. Que es cuando el caballero piensa... Las cosas hay que hacerlas en su orden. No, sí, no. Y con un ritual, ¿no? Entonces la otra, la idea del ritual, ¿no? De la costumbre, del ritual, de esto lo hacemos así porque es mejor. Y es cuando los caballeros, pues ya el otro le ofrece la espada y empieza todo este rollo de, bueno, ¿qué? Claro, tiene que haber alguna movida ahí con el tema de hacer cola en algún lado, porque la otra serie de Justin Roiland, la de Solar Opposites, también tiene un capítulo donde precisamente transcurre todo el capítulo en una cola. Ajá, no lo recuerdo esa. Y están desde la última temporada, de esta que se estrenó la tercera temporada, de esta que se estrenó hace relativamente poco. Y precisamente hacen además la coña de, bueno, ¿qué pasa? Que vamos a hacer un bottle episode, vamos a hacer, creo que es el tercer capítulo, sí, el tercer capítulo de esta última temporada. Hacen la coña, ¿no? De que van a hacer eso, de que van a hacer un bottle episode, es decir, de un episodio solamente en un solo lugar, y pues todo el episodio pues están precisamente en una cola y nos empezamos a enterar de que hay todo un submundo de profesionales de hacer cola para, en este caso era una cola para conseguir a la vez un iPad, unas Nike, unas deportivas y las entradas para no sé qué concierto, ¿no? Era como la cola definitiva, ¿no? Y entonces, claro, me resultó muy curioso ver este capítulo que precisamente empieza pues con una de las expresiones humanas, ¿no? Más absurdas, que es pues hacer cola para algo, muchas veces sin saber si vas a llegar pero sí, pues es verdad como tradición, que como tradición que no hay que discutir, ¿no? Que no hay que cuestionar, porque las tradiciones están para no ser discutidas. En el momento que las como veremos aquí, ¿no? En el momento que te pones a discutir, que discutes una tradición y le empiezas a poner pegas, pues ya obviamente, pues mucha gente no sabía que estaba la tercera temporada de Solar Opposite. Sí, la pusieron ahora un par de semamas o 3. Un mes. Ya lleva... Bueno, vale. Sí, los pusieron todos de una vez. Están todos que no lo han ido poniendo. Pues eso, este tercer capítulo es un capítulo entero en una cola y obviamente hay toda una serie de reglas de que no se pueden salir, de que si te sale 5 segundos pues ya has perdido la cola, es decir, toda una serie de tradiciones, con lo que me resultó bastante curioso que aquí comience y acabe precisamente con algo tan humano como es hacer cola. Sí, además, la gracia es que Morty lo considera un ritual. Es decir, parte de la gracia de ir a comer a un sitio así es hacer la cola para llegar hasta para hacer el pedido. Siendo yo una persona que he hecho cola para entrar en un restaurante, pues es comprensible. Es un poco absurdo, pero es comprensible. De hecho, la gente nos preguntaba, ¿por qué es esta cola? ¿No? Fue en Londres, ¿no? Paraba y decía, no, es un restaurante y se come tan bien. Pues se debe de comer bien, no tengo ni idea. Yo vengo a probarlo. Pero es curioso porque Morty lo considera una tradición. Rick, por supuesto, considera que si hay otro tío al lado que no tiene cola, pues comemos en ese y nos olvidamos. Y luego Morty no es capaz de reconocer o no se toma tan en serio las tradiciones de los demás, que es parte de la gracia del episodio. Claro. Es un episodio de Morty se equivoca miserablemente, pero Rick no lo putea. Lo contrario del episodio al que están haciendo referencia casi todo el tiempo, que es el de la cubeta de ácido, el pato de ácido, que fue un episodio de la 4ª temporada, que acaba de una forma muy similar. Bueno, acaba no, hay una referencia como muy explícita, ¿no? Aparte de las referencias continuas.
Y es cuando pregunta lo del caballero. Voy a hacer la referencia bibliográfica al libro que voy a recomendar, porque no sé si tienen ni idea, pero la frase me lo recordó, que es que pregunta si son caballeros con Knight con K Sí. y San con U o con O. Claro. Y a mí me pareció una referencia al libro. Lo voy a, por decir que hubo una referencia al libro del Sol Nuevo. Oh, ya me olvidé. Wolf es el nombre del autor, que es durante muchos años yo lo consideraba el mejor autor de ciencia ficción vivo. The Book of the New Sun. El libro del Sol Nuevo. Y que es inicialmente una tetralogía, luego se convirtió en una pentalogía. Bueno, en realidad es una tetralogía y luego hay un volumen adicional que realmente remite a la tetralogía completa, que se llama G. Wolf, era el autor. Este era un autor extraordinario de ciencia ficción. El libro del Sol Nuevo es una historia que parece de espada y brujería, pero realmente es de ciencia ficción. Y el protagonista es un ejecutor que se llama Severian. Y torturador. Y los títulos son muy bonitos porque es La sombra del torturador, La garra del conciliador, La espada del lictor y La ciudadela de la autarca. Y es como todo el proceso cuenta cómo él se acaba convirtiendo en el autarca de la Tierra del Futuro, el gobernante de la Tierra del Futuro. Está francamente bien. Son extraordinarios. Además, el tío era genial y los libros se pueden leer. De los típicos que los lees 5 veces y 5 veces encuentras cosas que no habías pillado en las primeras 4, ¿no? Y es cuando Rick dice lo de no cojas la espada, que le ofrecen la espada. No cojas la espada. Que esto tiene pinta de ser complicado y aburridísimo, porque nos vamos a meter en una historia que no tiene nada que ver. Y el otro dice, oh, qué curioso, estás en contra de algo, Rick. Ahí, o sea, todo el conflicto está estremecido y Morty coge la espada. Y es cuando Rick, Morty da a entender que Rick es aburrido, porque Rick dice so boring y dice boring. Que al final después es lo que más le duele, ¿no? Es lo que más le duele. Dice, soy un criminal, soy un psicópata, soy un asesino, lo he hecho de todo, pero aburrido no. Pero cuando me llamaste aburrido fue cuando me llegó, ¿no? Lo curioso es que el episodio al que están referenciando, el de la cubeta de ácido, es un episodio fundamentalmente sobre lo difícil que es escribir Rick y Morty. Y además que este capítulo, digamos, si nos ponemos estrictos, es canónicamente un capítulo de aventura, un capítulo como de la primera temporada. Sí. Ocurre una aventura, se hace un poco de referencia al canon, ¿no? Que hay. Obviamente, vemos aquí a un Rick que voluntariamente decide ser mejor, o al menos un 22%, ¿no? Más... que aparentemente es mucho, ¿eh? Que él dice que, bueno, que un 22% se va a notar, es decir, que no es algo que no vaya a quedar en el desconocimiento, es decir, que un 22% de Rick más bueno se notará. Con lo que estamos viendo, un capítulo que recoge, ¿no? Cosas que ya hemos visto, pues esta idea de que Rick, ¿no? Está empezando a ser un poco más consciente de la realidad, de la realidad en el sentido de intentar no ser tan mala persona. Y aquí, pues bueno, dice, bueno, no soy un aburrido, yo te voy a ayudar a resolver el problema. Y vemos a Morty, que es el verdadero protagonista aquí del capítulo. Aquí apenas hay la familia, ¿no? Aparece solamente en un par de pequeñas escenas, pero es un capítulo de Morty viviendo una aventura y Morty solucionando sus problemas y Rick simplemente diciéndole, bueno, lo que te haga falta, yo estoy ahí para ayudarte, pero no voy a ser parte activa, un poco como le ocurría, ¿no? En aquel episodio anterior, donde Rick precisamente decidía no ser parte activa y que en su pasividad estuviese toda su personalidad. Y aquí, pues, un poco medio lo consigue. Es que lleva así toda la temporada, es muy curioso, porque es un proceso, quiero decir, los de Reddit lo consideran, hay gente que lo considera demasiado rápido. A mí me parece que está así desde el principio. Es decir, el shock de encontrarse con Rick Prime fue un shock potente y hemos visto a lo largo de la temporada recaídas en el Rick más imbécil, pero también momentos en que, bueno, y más que nunca que en el episodio anterior, con lo de todo el rollo de Peacemaster. Y aquí es que le ha dolido, pero le duele como... a mí me encanta la conversación en el garaje, la conversación en el garaje es genial,
vamos un poquito atrás, que a mí me gusta seguir el más o menos el episodio. Se lo llevan. Bueno, Morty le dice que como si no lo fueses, como si a estas alturas no lo fueses tú, porque Rick dice aburrido y el otro le responde como si a estas alturas tú no lo fueses, que es aburrido, y dice, you drunk, cranky fuck. Lo insulta a más no poder. Y es cuando Rick se da cuenta de que se ha convertido en la persona que da consejos y nadie los acepta. O sea, nadie confía en él. Y bueno, todo el rollo de los caballeros, que a mí me recordó un poco a los Monty Python y la... Claro, sí, hay una combinación de Monty Python, ¿no? Con Juego de Tronos también, porque hay uno de los personajes se parece, ¿no? Al chico este gordito, ¿no? De Juego de Tronos, y al Señor de los Anillos, ¿no? También hay uno de los caballeros que se parece al enano, ¿no? Del Señor de los Anillos. Entonces hay una mezcla ahí de entre Juego de Tronos, el Señor de los Anillos y los Monty Python bastante divertida. Hay una conexión curiosa con el de la cubeta de ácidos, porque en la cubeta de ácidos Rick en un momento dado insulta a Morty diciéndole que se metió en el rollo de Juego de Tronos demasiado tarde. Sí. Y aquí tenemos, después de haber acabado Juego de Tronos, un episodio referenciando a Juego de Tronos, que es muy... y bueno, y Harry Potter también, porque uno de los personajes es Daniel Radcliffe, que le pone con el acento... Claro, y obviamente son todos con acento británico, todos los caballeros, como tiene que ser. Como tienen que ser. Y es divertidísimo que Morty se pone a hacer todas las preguntas típicas de ¿cuál es el contrato aquí? Claro. Y no hay ningún problema. Claro que puedes ir. Nos vimos en un asteroide, claro que se puede salir. Tienes poderes solares, vives para siempre y además no como los vampiros, que son todos imbéciles y se quieren morir en ciertos momentos. Nosotros podemos morir cuando nos dé la gana, pero no queremos. A mí eso es divertidísimo. Aparece el sol y es cuando descubrimos que se tiene que cortar el pene para ser caballero. Ese es el sacrificio que se hace. Además dice, es un gran sacrificio doloroso que todos hacemos para ocupar el trabajo más importante y poderoso del universo, que es proteger el sector solar, que según ellos es alrededor del cual giran los planetas. Momento en que aparece Rick como si fuese lo más normal del mundo, aparecer en el sol, y además le preguntan que cómo nos está chicharrando. Otra cosa que los de Reddit planteaban era por qué Rick no quería los poderes que tienen los Caballeros del Sol, pero Rick ya tiene los poderes que quiere. Sí. Además es bastante divertido el hecho de que Rick nunca ha estado en el Sol. De hecho lo dice, es decir, ha estado en el lugar más lejano del universo, pero la cosa más cercana que tenemos, que es el Sol, es un sitio para él en el que nunca ha estado, y ya después hará la referencia a Plutón, que ya directamente pues, es un sitio para Jerry, ¿no? Sí, ¿qué? Haciendo referencia a aquel capítulo genial de Jerry en Plutón negando el cambio climático. Planeta. Sí, bueno, negando el cambio climático, claro, que era la idea. Es francamente divertido porque luego Morty lo saca también en un cierto momento de, oye, pero resulta que todos los planetas del sistema solar están ocupados. Y nunca hayamos ido a ninguno de ellos. No, pero aparte tú no lo sabías. Y el otro dice, claro, ¿por qué? Puedo ir a donde me dé la gana, porque iba a estar aquí en el barrio. Y además, Rick como cierta sorpresa, ¿no? Pero en plan, bueno, pues están habitados. Pues qué curioso, ¿no? Pero tampoco reacciona como en otras ocasiones. También es divertido porque no reacciona como es habitual, porque por supuesto podría matarlos a todos y irse tranquilo. No lo hace, ¿no? Y es cuando empieza lo de ayudar a tal, esta no te la voy a tener en cuenta, venga, vámonos, ya veo. Además, mira las vidrieras y se hace una idea inmediata de cuál es el SAN. No tiene tampoco que... Claro, además se da cuenta que si está al principio, ¿no? Cuando le dicen lo de cortarse el pene, se queda así un poco como diciendo, bueno, será una broma o algo, ¿no? Y cuando lo ve en la vidriera, dice, no, si está en la vidriera significa que la tradición existe y hay que llevarla a cabo, y aquí todo el mundo y todos los que están aquí se han cortado el pene en algún momento, ¿no? Sí, además las vidrieras salen periódicamente a lo largo del episodio, porque se ve cada vez que pasa algo importante, las vidrieras tienden a cambiar, sobre todo en la escena esta de la guerra. De la guerra, que vemos la vidriera girando a medida que la gente va pillando el sector. Es cuando vemos ya a Rick tratarlo bueno, ahora, venga, vámonos, que ya me imagino que te estás sintiendo muy estúpido, pero nada, y el otro, sí, se van. Y es cuando el rey dice que no, hay que pelearte conmigo, y sacan la espada que ha visto Blade y le ha gustado. Mira, ahora que está tan de moda, ¿no? El tema de las inteligencias artificiales, aquí tenemos una espada con la inteligencia artificial
que es capaz de aprender, ¿no? Que dice que es capaz de aprender de los movimientos del contrario, pero como ya ha visto Blade y le gustó, pues ya tiene toda una serie de movimientos preconfigurados, ¿no? Pero a mí me resultó especialmente divertida la cara de alegría de Rick con lo del rollo de la espada, porque está como muy orgulloso de su espada que ha visto Blade. Es, por supuesto, otra referencia a Marvel, que ya había una referencia a Marvel también en el de la cubeta de ácido que dice, cuando hablan del viaje en el tiempo, si lo han hecho Ant-Man and the Wasp, a mí no me interesa, ¿no? Que no recuerdo que en Ant-Man and the Wasp hubiese viaje en el tiempo, pero cualquiera sabe, es una película de Marvel, ya se me olvidó. Por supuesto le gana al rey y se le implica, claro, a Morty está a partir de ese momento intentando salirse de la situación, pero la situación se le va complicando cada vez más, todas sus soluciones son cada vez más. Y además ahí se lían los caballeros porque no saben cómo interpretar la tradición, porque claro, porque se supone que él nos ha cortado el pene, es decir, todavía no es caballero, pero ha derrotado al rey, con lo que ¿cómo podemos? Claro, ahí entran en un conflicto, se ponen a mirar el libro a ver qué dice el texto sagrado en este caso, de cómo puede ser esto de que un no caballero derrota al rey y qué podemos hacer, ¿no? Y ahí ya pues... Eso no es una referencia a Arturo, que claro, saca la espada de la piedra y se convierte en rey sin ser caballero, claro. Lo hace una caballero a posteriori, si no recuerdo, claro, porque claro. Porque si no tiene lógica, pero Arturo saca la espada y ya está, es rey de... Eso fue divertido. Y además le dice, protege el Scepter siempre, ¿no? Y se van. Por cierto, proteger el Scepter es justo lo que Morty no hace, porque lleva todo... Aquí hay... lo leyeron de nuevo los de Reddit como un comentario sobre la religión y estas cosas. Parece más un comentario sobre la tradición, aunque yo lo veo más como un comentario en general, ¿no? Sobre la tradición y sobre cómo a ciertos objetos, ¿no? Se le dan de repente un valor simbólico, y de hecho, además, el momento, ¿no? Que lo dicen explícitamente, ¿no? Cuando están, de hecho, en una de las siguientes, vemos la escena, ¿no? Esta del garaje, y después que está toda la familia comiendo, y la propia Beth, hay un momento en el que creo que lo dice. Que bueno, pues eso del Scepter es una cosa simbólica, ¿no? Que realmente no aporta nada, sino simplemente que habéis decidido que quien tenga el Scepter es el rey del sol y del universo, y ya está, yeah. No hay más lío. Lo curioso es que, claro, por supuesto, está hecho con las mínimas ideas, porque realmente no es la parte que les interesa. Lo que les interesa, el episodio está interesadísimo en cómo van a reaccionar Morty y Jerry ante haber descubierto, sobre todo Morty y Rick, sobre todo Rick, cómo es su relación de verdad. Claro. Lo demás es un poco irrelevante. Es decir, ellos decían, tampoco hizo un comentario muy interesante sobre la religión y las tradiciones. Tampoco le hacía falta. No, es un MacGuffin para precisamente digamos, la parte, digamos, humana del episodio. De los dos personajes, de cómo precisamente, como hemos dicho antes, cómo Rick decide actuar de forma diferente a lo que haría normalmente. Probablemente, si el episodio perteneciese a temporada 1 o a la temporada 2, Rick habría matado a los 4 que tenía que matar, habría cogido la pistola y se habría ido y le habría dicho a Morty simplemente esto es una tontería, hubiese incluso a lo mejor destruido, ¿no?, el Scepter, y ya está, y se hubiese ido la cosa a otro lado. Aquí, como hemos dicho, lo interesante es ver cómo precisamente Rick, por una parte Morty intenta solucionar sus problemas con la ayuda de Rick, y Rick siendo en parte colaborativo. Es decir, muy afable. Bueno, a ver, que alguien te mire como Rick mira su espada cuando llegan al garaje sí. Y la espada se pone, dice, mira, esto es cuando se pelea con Deacon Frost, ¿no? Y mira así a la espada todo orgulloso. Y la espada, además, se queda de pie. Sí. Y está de pie durante toda la escena. Si no fuese porque es imposible, diría que es una referencia a Nope. Sí. Y vienen los caballeros, entran y la espada está ahí de pie, simplemente en el suelo, apoyándose además en el mango, que es divertido. Y es la escena guay del episodio, que a mí es una de las más chachis, porque lo que Morty espera de inmediato es una bronca. Espera que la bronquen de inmediato. Y
es lo que pasa con ciertas relaciones. Si tú esperas que el otro reaccione de una forma siempre, pues eso ya condiciona tu propio comportamiento, claro, y resulta complicado, ¿no? Y Rick se disculpa de inmediato. Uh-huh. Que ya se había disculpado de inmediato en el episodio anterior. Se tiende a disculparse mucho de inmediato en este episodio y ya se había disculpado de inmediato. Y dije, lamento haber permitido que tu opinión de mí haya caído tan bajo. Uh-huh. Que soy, cuando hice eso que dijiste antes, borracho, sí, psicópata, asesino. Pero fue cuando me dijiste aburrido, tenía que oírlo, ¿no? Además, como si estuviera, es decir, como si hubiese ido a más sesiones con la doctora Wong, ¿no? Que no hemos visto, ¿no? Morty, por supuesto, cree que es una trampa. Sí, claro. Y que además, el asunto es Rick se dio cuenta de que ha llegado a una situación donde este chico simplemente hace lo contrario de lo que él dice. O sea, desconfía tanto de él y es cuando lo de voy a hacer un 22% más a favor, que aparentemente es mucho. Bueno, llegan los caballeros, rompen la puerta, los caballeros están dispuestos a morir antes que abandonar a Morty, sobre todo si eso le hace feliz, toda la alegría esto de los caballeros, que están dispuestos a cualquier cosa. Lo simpático es que es Morty el que propone matarlos. Sí. De hecho, Morty propone varias veces soluciones drásticas que Rick no las acepta y Rick es el que le dice, no, venga, este tema vamos a intentar solucionarlo bien, de otra forma. De otra forma, que no sea exterminando toda una realidad, ¿no? Y es divertido porque es Morty el que está continuamente intentando que Rick sea el de antes. Uh-huh. O sea, tiene un problema tan gordo que está dispuesto a aceptar a Rick más psicópata para que lo arregle porque está harto, ¿no? De tener a los caballeros estos dando vuelta alrededor, que es cuando la escena esta de la comida y ellos cantando, y la vez espacial además añadiendo lo de, es que ni si saben la ciencia básica, ¿no? Sí. Dice, tienen los conocimientos de un niño de sexto de primaria, ¿no? Dice. Y es cuando a Morty se le ocurre la idea esta de explicarles cómo funciona el sistema solar, y además vemos inmediatamente la pizarra toda llena de dibujitos, porque no hace falta, es una elipsis narrativa como otra cualquiera que no hacía falta explicar. Los caballeros no acaban de aceptarlo. Rick además, actuando de apoyo de fondo, porque coge la caja, se la lanza al otro lado del garaje, sacan el cetro, este cetro, no sé cuánto, que debería estar en el sol y no está en el sol. Y la reacción de los caballeros que... cualquiera puede dibujar unos cuantos circulitos en una pizarra y decir que esa es la verdad, ¿no? Y ahí sí dice, creo que es Morty, lo de Tradition Sucks. Es decir, él se da cuenta que esta idea de la tradición, pues no... Pero lo que hace es liberar a los caballeros. También dice una cosa muy curiosa. Dice que la cultura, esta es vuestra cultura, no es lo mismo que la realidad. Uh-huh. Cosa que no podría ser más falso. Claro. O sea, gran parte de nuestra realidad es puramente cultural. Uh-huh. Quiero decir, la física del movimiento del sistema solar, no. Pero lo que significan los planetas del sistema solar y cómo los vemos, eso es totalmente cultural. Y descubrimos casi inmediatamente que la cultura es muy, muy importante. Claro. Y luego otra escena curiosa es cuando Rick, todo orgulloso, presenta a Morty como que ha destruido, usando física básica y pensamiento crítico, su primera religión, ¿no? Que entendemos que es algo que Rick pues ya habrá hecho más de una vez en todos estos años, que es ir destruyendo creencias, tradiciones y religiones. Y es bonito, ¿no? Ver esa cara de orgullo, ¿no? que tiene Rick al ver que su nieto pues ya ha destruido su primera religión con el pensamiento crítico y los conocimientos sobre la física. También es una referencia clara a los escépticos estos de internet de hace ya, bueno, casi una década ya, que por supuesto destruían tu religión y tus creencias con lógica y ciencia, y a eso se dedicaban. El más famoso Richard Dawkins, pero Dawkins lo hacía en libros, pero había varios en su época que lo hacían en vídeo y en podcast y esto, y les encantaba, iban por el mundo destruyendo creencias, ¿no? Lo que descubrimos, por supuesto, es que el equilibrio del sistema solar se mantenía gracias a que existían los caballeros del sol. Sacan un caballero del sol que lo explica todo. Uh-huh. Además, un dispositivo narrativo muy bien usado, claro. Porque además entra y sale, lo explica y se va. Y que, por supuesto, si no hay nadie defendiendo el sol... Sí, ese era uno, ¿no? Que se había quedado en el baño, ¿no? Sí, estaba haciendo caca. Y mientras estuvo haciendo caca,
se disolvieron los Caballeros del Sol, que es la parte graciosa del asunto. Y que, por supuesto, el equilibrio político del sistema solar se basa en una serie de alianzas y tratados que se desequilibran en cuanto no está el cetro en el Sol y no están los Caballeros del Sol. Es decir, la parte de esto es la realidad y esto es cultura es una división que el episodio te está diciendo, hombre, no tan rápido, ¿no? Porque hay cosas que, por supuesto, son culturales. Y como suele ocurrir, vamos a decir, aquí tenemos, ¿no? La Solar War I, ¿no? La primera guerra solar. Que ¿cómo saben que es la primera, además? Claro, es la primera y a mí un poco me recordó precisamente a la Primera Guerra Mundial, porque es esa típica guerra en la que nunca sabe nadie cómo empezó. Es decir, obviamente todos sabemos que hay un hecho detonante, ¿no? Que es la muerte de... Pero claro, ¿por qué que maten a un señor en Sarajevo desemboca en una guerra mundial? Claro, es decir, es la típica guerra por la que, obviamente, tienes que estudiar todo lo que ha pasado los 75 años antes para ver cómo estaba liada la cosa. Pero como ocurre aquí, es una guerra que en realidad tampoco tenemos claro por qué comienza, porque simplemente es porque es una lucha de poder sin más. No hay un detonante claro, simplemente un vacío de poder, ¿no? Se ha desequilibrado la estabilidad del sistema solar, simplemente. Ya está. ¿Y por qué? Bueno, no están los Caballeros del Sol, había toda una serie de tratados, en cuanto hay un hueco que se rompe, pues hay que reequilibrar la cuestión. De hecho, la guerra sigue muy bien la estructura de la Primera Guerra Mundial. Claro, sí. Están lo del ataque, la referencia al ataque con gas mostaza, el avance tecnológico, ¿no? Que tecnológico. Que claro, empiezan como sociedades muy primitivas, con carros voladores que van por el espacio y barcos de madera, y acaban con naves espaciales y rayos láser y bombas de hidrógeno y movidas así, que a mí me resultó... Porque lo usan además en un comentario final. Y llegan a la zona neutral esta que debe estar en la Luna o algo así. Además llegan con trajes espaciales. Sí, porque... Y además, como Rick en plan... pues mira, resulta que todos los planetas del sistema solar están poblados y la gente aquí, pues... Si está poblado el Sol, pues ya está, ¿no? Y hay una zona neutral que es donde quedan para discutir, ¿no? Las cosas. Y es donde nos encontramos pues todos los habitantes del sistema solar, que debe ser una referencia a Juego de Tronos. Yo es que Juego de Tronos lo dejé en la primera temporada. Sí, pues sí, en Juego de Tronos hay también pues algo así parecido, ¿no? Que todos se reúnen alrededor de una mesa a discutir. Es una mesa grande con barquitos de madera y los planetas del sistema solar y todos allí discutiendo. Claro, en Juego de Tronos, pues el trono, obviamente, pues es el símbolo, ¿no? del poder. Además es un trono hecho con espadas, ¿no? Con multitud de espadas. Y pues obviamente aquí recogen nuevamente también lo simbólico en cuanto al scepter que digamos es quien lo tiene, es el centro del sistema solar. Es el rey del sistema solar y ahí vemos que cada planeta del sistema solar está habitado por un grupo y además lo hacen muy divertido, que cada grupo pues obviamente no haga referencia a algo que nos recuerda a cada planeta. Y algunos se ve claramente qué parte del cuerpo han cedido como sacrificio. Sí. Los de Marte son algún miembro, los de Mercurio es un pecho, y Neptuno claramente son los testículos porque habla con una voz de pito brutal que da a entender. Otros no tengo claro, ¿no? Es un castrati, ¿no? Sí, es un castrati. Santa Claus es el de la Tierra, el otro es el Marquís de Marte, el Duque de no sé qué. O sea, hay algunos que parecen vampiros que no recuerdo de qué planeta son, que son como muy simpáticos. Y es cuando se presenta Morty como rey del sol. Y en plan... pero, ¿y esto cómo ha pasado, no? Y es cuando nos muestra el set. Dice, bueno, pues dile a tus caballeros que actúen, que hagan lo que sí tienen que hacer. Y es cuando sale la vieja esta... Sí, que tira los huesos como los huesos como se verían, como se vieron en la cuba de ácido, como se verán al final. Y Morty hace este comentario graciosísimo. Dice, ¿cómo? Hay naves espaciales y viejas mágicas, ¿no? Sí. Bueno, y señoras mágicas, ¿no? Y Rick se da cuenta que es tremendamente acertada la previsión del... Sí. Es decir, que Rick incluso en medio se sorprende de que la magia, en este caso la magia de una bruja, pues sea también algo que es real y que existe.
Sí, no, pero aparte luego lo aprovecha. Sí, claro. Es otra referencia. Sí. O sea, estas son todas anticipaciones a cosas que luego pasan después, pero a mí me encanta el tono con el que está hecho. Rick se sorprende, pero como bien. Dice, anda, mira, si esto... mira, lo han clavado, los huesos lo han clavado. Pero quiero decir que su cambio de actitud no se refiere solo a Morty. Está como viendo la vida de otra forma, ¿no? Y intentando disfrutar. Ha como recuperado, ¿no? La capacidad de sorpresa que... Sí, exacto, sí. Que en ese cinismo, ¿no? Que tenía predominante anteriormente, aquí de repente, pues, tenemos a un Rick menos cínico que de repente se le sorprende para bien y como hemos dicho antes, intenta ayudar, ¿no? Por supuesto, el Ready está convencido de que esto lo van a deshacer en el episodio final y que va a haber una tragedia. Yo espero que no. Yo espero que hagan algo más divertido, se salgan por la tangente totalmente, ¿no? Espero que ni siquiera hagan referencia a nada de esto y acabe el episodio, la temporada con otra cosa. Si lo deshacen, yo lo consideraría demasiado tópico y que Rick y Morty es capaz de... Vamos a ver, este episodio en parte es prueba de que puedes tener un episodio de Rick y Morty donde Rick no sea un psicópata. Claro. Que era lo que gustaba al principio de la serie a cierto sector del fandom, cosa que los guionistas claramente no quieren identificar a Rick como que lo guay de Rick es su psicopatía y que le están intentando dar otro... Quedará por ver si esto es como lo que se dice de las series de televisión, que cuando se besan y consuman la relación ya se acaba la magia de la serie. Yo, aquí tal y como lo han hecho, de Morty equivocándose continuamente pero intentando resolver su problema y Rick continuamente de apoyo, simplemente sin intentar ir por delante, sin intentar resolverlo ya, a mí me pareció una dinámica interesante. Reddit, el subreddit está dividido entre los que creen que esto es insoportable y no hay quien lo aguante y los que opinan que así es como debería ser el resto de la serie, que está guay que Rick haya cambiado, ¿no? Y que se mantenga el cambio, que no se deshaga, ¿no? Que no volvamos. Un comentario genial de Morty en este momento, que es, no me voy a leer todos los libros. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando muestra el cetro, los otros se dan cuenta que el cetro está por ahí y que se lo pone, y es cuando se inicia la guerra por quién tiene el cetro. Y esta videoclip maravilloso de una película que comentamos en... Sí, de una película que comentamos en Guión Ausente, nuestro otro podcast sobre cine, que es pues The Wall, ¿no? De Pink Floyd. Es que la canción es preciosa y sigue tal cual la Primera Guerra Mundial. En la película la canción es un bombardeo, ¿no? Lo que refleja un bombardeo pues, también en una guerra. Y en este caso, pues, usan la misma canción para contarnos, pues, lo que hemos hablado antes, ¿no? Toda la guerra y cómo la tecnología para la guerra va haciendo que estas civilizaciones, pues, vayan, digamos, siendo cada vez más tecnológicamente avanzadas, simplemente creando objetos para matar, que es un poco lo que nos ha ocurrido a los humanos. Es decir, que tampoco no hacen nada que no hayamos hecho nosotros ya antes. Es muy certero el comentario, porque efectivamente la guerra ha sido el gran impulsor de los avances tecnológicos de la humanidad, por desgracia. Y vuelve a contrastar con el episodio de los dinosaurios, donde los dinosaurios tenían un avance tecnológico completamente diferente, basado en otros principios. Nosotros lo basamos en cómo matarnos mejor unos a otros, ¿no? Y así es como vemos estas escenas que son súper divertidas, cómo se van acuchillando unos a otros y luego al final acaban usando todo tipo de armamento. Y hay un momento en que hay como 4 naves colocadas... Disparándose entre ellas. Disparándose entre ellas, que es como muy simpático. Y descubrimos que Rick y Morty están protegiendo la Tierra, sobre todo Rick, que está ahí moviéndose frenéticamente. Que es cuando Morty propone lo de saltar universos. Pues claro, dice, vamos a como ya han hecho en otras ocasiones, ¿no? Recordemos que ya veis que cronenbergizaban todo el universo. Pues ya lo han hecho más de una vez, ¿no? El simplemente descartar un universo e irse de allí y pronto, vamos, creo que ya lo hacían en el primer capítulo, ¿no? Sí. En el primer capítulo de Rick and Morty. Es decir, que no es algo que es una solución que Morty sabe que es posible y al final, pues obviamente es la solución fácil y es Rick, ¿no? El que le dice, no, vamos a intentar solucionar este tema y Morty se echa ahí a llorar, ¿no? A reconocer el error y hay un momento en el que además Rick después le da un abrazo como diciendo tranquilo, ¿no? Tranquilo, que vamos a intentar solucionar este tema. Es otra gran escena, porque además Rick dice, no, pero además no rechaza la idea de, es decir, esto no es cubeta de ácido, que la referencia inmediatamente, donde
todo partía de que las ideas de Rick eran ridículas y que además rechazaba siempre las ideas de Morty, y el episodio entero, para los que no lo recuerden, va de Rick castigando a Morty por atreverse a llevar la contraria, ¿no? Y de nuevo, si lo ves ahora, te das cuenta que es un episodio sobre lo difícil que es escribir un episodio de Rick y Morty. Precisamente porque a ver qué ideas metes, porque llega un punto que simplemente te quedas sin ideas, ¿no? Pero cuando Morty propone lo de vamos a cambiar de universo, Rick dice, no, ahora lo nuestro es el commitment, ¿no? Y es un comentario, a mí me parece, por eso tengo esperanzas, ¿no? Porque me parece un comentario sobre la serie en sí. Que ahora nos gusta el seguir las cosas, ¿no? Claro, sí, hemos llevado el personaje hasta este punto, hemos llegado al personaje hasta un punto en el que se compromete a ser un 22% más afable, y eso ya en alguien como Rick pues es mucho. Y como tú bien dices, yo creo que sí, que tienen que hacer ese commitment y que hacer ese momento de decir, vale, hemos llegado hasta aquí con el personaje, vamos a seguir con el personaje. Es decir, no tendría ningún sentido que de repente en el próximo capítulo Rick se empiece a comportar pues como, yo sé, como Pickle Rick, ¿no? Convirtiéndose en un pepinillo simplemente por fastidiar y por no ir a la doctora Wong. Tú comentabas antes que probablemente Rick haya seguido yendo a la doctora Wong. Pues sí, después de lo que hemos visto y de lo que vemos aquí, como todo lo que haría normalmente hace, digamos, lo contrario, pues probablemente sí esté evolucionando como personaje. Sí, pero a mí me encanta el comentario del compromiso. O sea, ahora, una vez empezada una situación, nos comprometemos con ella. Y ya te digo, a mí me da la impresión de que son los guionistas contándonos, oye, no, esto no es una cosa que nos hayamos inventado para deshacer, por lo cual tengo esperanzas de que no lo vayan a deshacer, o por lo menos no lo vayan a deshacer inmediatamente, que es lo que haría otra serie, ¿no? Y otra escena, pero además muy bonita, porque vuelven a estar en oposición, pero esta vez Rick está, claro, Morty es mucho más pequeño que Rick, pero como están más juntos, pues ya se ve la ascendencia de Rick en su afabilidad, ¿no? Solo por cómo están dibujados. Y es cuando Morty se enfada porque cree que es otro episodio de la cubeta de ácido, claro. que Rick lo está castigando y que, porque lo vimos en la cubeta de ácido, llega un momento en que Rick parece estar alegre y contento con Rick, pero es todo parte del plan. Sí, le está engañando. Lo está engañando. Y Rick se vuelve a disculpar. Inmediatamente. Y es cuando Morty le pregunta, ¿eres un clon? ¿Eres un robot? Es un robot que, claro, Morty no cree. Es decir, obviamente lleva ya 6 temporadas en este plan y obviamente todo lo que hace es desconfiar de su abuelo. Y aquí, obviamente, lo que él está creyendo es que, bueno, él está haciéndome creer que me está ayudando para después meterme el zasca y decirme, mira, te lo dije, ¿no? Y aquí es lo que espera Morty, y aquí eso no ocurre. Y es lo que tú temes como espectador que vaya a pasar. Y luego Morty dice, el camino contigo ha sido muy difícil, Rick. Y Rick admite que sí, y que así es, y que no, que lo está sinceramente ayudando. Que es cuando van a buscar a los caballeros para ver si lo resolvemos esta situación y nos los encontramos heroinómanos total, porque habían preguntado por la heroína. Y Morty dice, quiero lo que teníais, hermandad, tradición, estabilidad, un propósito. Y claro, es la parte donde el episodio está diciendo, hombre, estas cosas habría que desmontarlas con buenas razones. Es decir, no simplemente por desmontarlas, que es lo que hizo Morty. Morty las desmontó porque le incordiaban estos señores cuando él se metió en la situación. Él podía haber no cogido la espada, no hubiese pasado. Podía haber no cogido la espada, de hecho, que es lo que le dice Rick que haga, que no coja la espada. Si no hubiese cogido la espada, no hubiese tenido la necesidad de desmontarles la religión a estas personas. Claro, ahí un poco la idea, y es lo que suele ocurrir muchas veces cuando se desmontan, ¿no? O se le da una pátina de lógica a todo lo que es tradición, ¿no? Aquí hay también que mencionan lo de que hacer cosas, una tradición es hacer cosas sin razón, ¿no? Hay un momento que Morty lo dice también. Y claro, obviamente, para el que sigue la tradición, normalmente esto es visto como un ataque. Normalmente, claro. Porque tú estás atacando toda la construcción, digamos, de muchas veces, pues
si ya hablamos de una religión, como en este caso, pues obviamente toda una civilización basada en una serie de creencias que otros consideran que son falsas y absurdas, pero al final es lo que hacemos todos. Aquí un poco Rick también rompe, ¿no?, la tradición. Lo tradicional en Rick es que actúe de manera, pues, como él dice, ¿no?, psicopática, y que actúe de manera precisamente, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y a mí nadie y yo no voy a tener que seguir ningún precepto, ninguna ideología, ninguna tradición. Y aquí pues decide hacer justo lo contrario y exponerse al servicio, aun él opinando que todo este tema de las tradiciones son chorradas y es una tontería y no sirve para nada, pero por ayudar a su nieto y por intentar llevarlo, digamos, una especie de camino, ¿no?, de aprendizaje, que aprenda de sus propios errores, precisamente. Aquí, probablemente, el principal error, el primer error, es no haberle hecho caso a él. Es decir, ese es el error primigenio, pues como cuando le dijo no cojas la espada, si le llega a hacer caso, pues no hubiese habido capítulo. Y precisamente con Rick rompiendo esa tradición, precisamente de, pues muchas veces, pues eso, irse a otro universo, matarlos a todos o algo así. Ese romper esa tradición es lo que hace que Rick aquí también evolucione como personaje, y Morty también, por supuesto. Porque es tóxico. Claro, las tradiciones de Rick y Morty son tóxicas. La cuestión es que la otra, es que a Morty no le iba ni le venía. Es decir, hay que saber cuál es el momento de romper una tradición y por qué lo estamos haciendo. Es básicamente lo que el episodio viene a decir, ¿no? Oye, pues había estabilidad en el sistema solar con esta tradición que a ti ni te iba ni te venía. Claro, no. Que además, luego al final del episodio cambia también. Uh-huh. O sea, la tradición evoluciona, que es otro detalle interesante del episodio. No es siempre estática. En algún momento se estableció la tradición de estos tratados para mantener la estabilidad del sistema solar, igual que en Juego de Tronos en algún momento se construyó el trono, porque no existía antes. Y aquí hay un pequeño cambio justo al final. Por cierto, me quito el sombrero con lo de llevamos tanto tiempo viviendo en el sol que nuestras venas son de carbono triple y no podemos... Y por eso no podemos tener sobredosis, ¿no? de heroína. Y además dice, ¿cómo es? Morty hace un comentario sobre lo mal que están y Rick también vuelve a mostrar apoyo y dice, pues yo los encuentro asombrosos, pero también como comentario así, o sea, Rick aparentemente está dispuesto a apoyar a todo el mundo. Y además hacen como para referirse a la heroína, hacen referencia a 3 canciones que hacen 3 canciones de rock que hacen referencia a la heroína. Es decir, que cuando apareció la heroína inicialmente fue porque un caballero le preguntaba a Morty dónde podía conseguirla. Uh-huh. Morty le dice, no te lo voy a decir. Curiosamente, Morty, que tiene 14 años, aparentemente lo sabe. Y dice, no te preocupes, que todas tus canciones dicen que en cualquier parte. Claro. Otra escena, por cierto, de personajes simplemente hablando. Uh-huh. Ahí en el cuarto de heroinómanos. Sí, además con todos los tópicos de los heroinómanos, con un colchón tirado en el suelo, todo muy sucio. Todos con 3 o 4, con tres salen todos con tres pinchazos, ¿no? En los brazos. Y es cuando dice lo de Morty, bueno, me comprometo. Pues venga, me corto el pene, va al baño, se echa a llorar, Rick viene y dice... Y hace de abuelo. Claro, sí. Además es una escena muy bonita, donde le da un abrazo y le dice, venga, no te preocupes. Sí. De nuevo, otra vez, Rick está arriba, ¿no? Y como que desciende, claro, normalmente no están juntos físicamente colocados así y rara vez aprecias el movimiento. Normalmente o están corriendo o están uno al lado de otro de frente, sin mayor... Aquí no, aquí hay una atención al gesto y no te preocupes, es que quieres que te ayude. No, además se ofrece. Sí. No dice, te voy a ayudar. No, dice, ¿quieres que te ayude a no tener que cortarte el pene? Y el otro dice, sí, por favor. hay todo un proceso ahí. Dice, no te preocupes, que voy a poner un triple sistema de seguridad. Con lo cual ya sabes que va a fallar, porque por supuesto un triple sistema. O sea, en cuanto dices eso, Pero es una escena como muy bonita. Tienen sí. 2 o 3 escenas. Y lo tranquiliza y estas cosas, ¿no? Y es cuando vemos claro, vuelven los Caballeros del Sol, se restablece bueno, la mayor parte de las facciones creen que se restablece
el equilibrio del sistema solar, menos estos que son como vampiros, que no recuerdo de qué planeta son. Sí, que ha hecho que Rick le quita el scepter, pues simplemente apareciendo y se lo quita y ya está. Es decir, para que veamos que ese símbolo en realidad pues, es tan fácil como quitarlo, pasar de manos. Y además, un comentario sobre lo fácil que sería para Rick resolver toda la situación. Claro. Rick es súper poderoso, es omnipotente a los efectos de la serie y necesita buenas razones para no usar su poder. Y en este episodio sus buenas razones son totalmente psicológicas, de cambio psicológico, de ser buena persona. Es tan fácil como abrir el portal, quitarle el cetro al otro y los otros deciden, bueno, pues nada, no lanzamos las bombas y no tenemos el cetro, pues no somos los jefes, ¿no? Pero que es un gesto así como trivial para Rick, ¿no? Sí. No le cuesta nada. Entonces, está montado todo este rollo por Morty. Si él quisiese podría ser el rey del universo, Sí. Pero ya como él ya sabe que lo es decir, pues no necesita un símbolo, no necesita un cetro que le dé ese poder, ¿no? Pero está como actuando de forma muy similar a como actuaban los dinosaurios en el episodio de los dinosaurios. Incluso un poquito mejor, porque él pregunta. ¿En qué te puedo ayudar, no? No viene y dice, bueno, me voy a quedar, pues venga, ya está, no te preocupes. Ya me ocupo yo de todo y tú olvídate. No, te dejo a ti, ¿no? No, tú ve con lo tuyo. Y es cuando descubrimos que, hombre, han enterrado la tecnología armamentística, pero no toda. No, una vez desarrollada la tecnología, no la quitamos. Y es cuando las tijeras estas para cortarse el pene oxidadas totalmente, y los 3 sistemas de comprobación de seguridad de pene holográfico es el primero. No sé si recuerdo, no sé si era pene nanotecnológico el segundo o algo, un clon o algo así, que Morty se los va quitando. Y el último es otra vez la viejecilla con los huesos que vuelve a aparecer, que dice, no, tiene un pene mágico. Y resulta que efectivamente el último recurso de Rick era un pene mágico. Y resulta que la bruja funciona, es decir, que la bruja además hace bien su trabajo. Hace bien su trabajo y vuelve a salir con los huesillos, que me encantan, ¿no? Lo de los huesillos me encantan. Es que cuando Rick comenta lo de, bueno, espera, te estoy hablando telepáticamente a través de una no sé qué, de un satélite que he controlado no sé qué. Justo lo que te voy a decir. Y coge las tijeras. ¡Corre! Que es algo que lo de repente hablar de forma telepática es algo que no han usado en 6 temporadas y de repente deciden usarlo aquí. Es decir, es algo que podrían haber hecho en cualquier momento, o que al menos una tecnología que Rick ya tiene desarrollada y nunca la han usado la telepatía, que les podría haber venido muy bien en muchos momentos de la serie. Pero solo demuestra el poder de Rick. Claro. Es tan enorme, es que están allí y es cuando echan a correr, los otros empiezan a perseguirlos. Parece que la estabilidad del sistema solar va mal. Él le dice, no tienes por qué hacer tus comentarios agresivos con telepatía, podemos. Y es otra escena súper bonita. Cuando van a saltar del castillo al sol y saltan, y es exactamente, el dibujo es prácticamente idéntico al de cuando saltan al principio del episodio de la cubeta de ácido en la cubeta de ácido. Es prácticamente el mismo, la forma, la perspectiva de las piernas de Morty es exactamente igual, todo es exactamente igual. La diferencia fundamental es que, y además en este punto voy a poner las imágenes en el podcast para que se vean, la diferencia fundamental es que cuando saltan a la cubeta de ácido es Rick el que está tirando de Morty. Rick se lanza y agarra a Morty y tira de él, que Morty no quiere saltar, ¿no? Y en este episodio los dos están cogidos de la mano y saltan juntos, ¿no? Es el cambio fundamental con respecto a la cubeta de ácido. Mi Reddit lo considera un chiste, que todo el episodio era un chiste. La intención del episodio es hacer un chiste con la cubeta de ácido, con el episodio de la cubeta de ácido. A mí me parece que la intención es redefinir lo que significaba la cubeta de ácido desde el principio. Y es cuando saltan, así como muy emocionales, estamos al final, un poco como esa película de Robert Redford y... Sí, Dos hombres y un destino. Sí, es una mezcla de Dos hombres y un destino con Thelma y Luis. Ese salto final que al final se convierte en tradición, ¿no? Porque se aparece acaba la vidriera y entonces el salto de Rick and Morty se convierte en parte de los libros y se convierte en parte de la tradición del lore del sol. El sacrificio de Morty, que no valía solo con su pene
para restaurar la tradición, tenía que sacrificar su vida, y entonces ya no es Mort tenía el no sé qué, es Morty el fundido de Molten, que se sacrificó el cuerpo entero, y luego además, como pasa en el episodio de la cubeta de ácido, los huesos salieron, los huesos inmunes al calor del sol salieron a la superficie, y además usamos un cucharón especial para comprobar que efectivamente era materia solar, y descubrimos que por supuesto no, que es la cubeta de ácido, era el truco final que tenía Rick si fallaban las 3 sistemas de seguridad, que era fingir que se habían matado, y están ahí, detrás de una estantería, Escondido. Mira, escondido, y Morty dice, ¿por qué venimos aquí? Esto es peligroso. Y dice, no, me hace bien a las articulaciones el calor, aparte había que comprobarlo. O sea, que... Comprobar a ver si había funcionado. Claro, aquí lo que ocurre es algo que obviamente suele ocurrir mucho con el tema de las tradiciones, ¿no? Que es donde un hecho que tuvo una historia se reformula para que entre dentro de la narrativa que yo quiero, ¿no? Sí. Como tradicionalista, ¿no? Aquí, pues obviamente lo que interpretan con ese salto es que Morty no solo quería sacrificar una parte de su cuerpo, sino se sacrifica al completo junto a su ayudante, ¿no? Y dicen... Sí, su mago ayudante. Sí, su mago ayudante o algo así. Pero que obviamente queda claro, ¿no? Que aquí el protagonista es Morty. Y obviamente nosotros sabemos que la razón de Morty para saltar no es esa que finalmente, entonces, es algo que obviamente ocurre, ¿no? En toda la historia de las tradiciones, que precisamente a hechos que van sucediendo se le va dando el significado que la tradición y que los libros quieren que tengan, porque es la que le sirve. Aquí la tradición que le sirve, pues, decir, no, Morty no solo quería sacrificar su pene, sino se sacrificó todo su cuerpo, y ese hecho lo ponemos en una vidriera y lo contamos. Al final, lo que están contando es una mentira, es una cosa errónea, porque no ocurrió así, pero la tradición es la que ella se ha impuesto, y pues Morty se sacrificó por esa razón. Hay un poco de Campbell ahí. Claro, no puede haber pasado lo que ha pasado, lo tenemos que ajustar a una historia, y la historia tiene que ser que se sacrificó. Y eso además nos permite cambiar la tradición. Ya no hay que cortarse el pene para ser caballero del sol. Porque el sacrificio de Morty fue tan enorme que ya sirve para todos. Y además aquello era una práctica bárbara, ¿no? O sea, de pura barbarie, y ya sirve, y ya no hace falta, ¿no? Que es la excusa que usa Morty al final cuando uno de ellos los descubre y dice, no, pues es que si lo cuentas te vas a tener que cortar el pene. Entonces, pero es un proceso muy curioso ese de convertirlo en historia, ¿no? Claro. O sea, se tiran al sol. Nosotros sabemos que es falso todo, y que por supuesto Rick los va a salvar, pero se convierte en la bonita historia que contamos, parte de la tradición, y luego nos sirve para redefinir las costumbres de nuestra tradición. Hay una cuestión Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y cosas así, este tipo de procesos, ¿no? Que además es un proceso simbólico, que era lo que... No es un proceso... Claro, no es la realidad. La realidad es otra completamente diferente. Luego está toda la capa simbólica que nosotros usamos para contarla. La historia que estamos contando, como tú dices, es inventada totalmente a partir de unos hechos que sí sucedieron, pero en la mente de los que los ejecutaban no tenían ese sentido. Tenían otro. Antes de hacerle las pruebas a Morty de cuántos penes falsos tiene, el que la está oficiando la ceremonia, para asegurarse de que efectivamente se corta el pene, dice, la guerra ha abierto nuestros ojos a las maravillas de las nuevas tecnologías. Sí. Que es exactamente, es decir, es nuestro mundo, no es ningún comentario ni inteligente, ni tonto, ni nada. Es que es tal cual, eso sí que es la realidad, ¿no? Y antes de saltar, Rick le dice, estoy orgulloso de ti por intentar resolver tus propias mierdas. Claro. Y se da a entender que esta es la solución final ya ideada por Rick. Morty ya le pidió que, por supuesto, venga, pues usamos la cubeta de ácido, que era la idea que Morty criticaba en el episodio de la cubeta de ácido, y que además a Rick le sirve de castigo. Aquí se convierte en una especie de alianza entre los dos, ¿no? Las dos la aceptan de una forma así como jubilosa, ¿no? Por supuesto, es un chiste entre los dos, es una cosa compartida. Ya no es un castigo para ti ni una forma en que yo te castigo, sino es una forma en que salimos de esta situación entre los dos, ¿no? A mí me pareció preciosísimo, ¿no?
Y no hay mucho más. A mí me encantó el episodio. Me pareció un episodio bonito como pocos que han hecho, ¿no? Sí, y como decía antes, es un poco volviendo a un poco a la tradición de una aventura recogiendo ciertas partes del lore, ¿no? de la serie, pero simplemente una aventura, digamos, con su principio y su final, ¿no? Una aventura muy bien cerrada, que como decía antes, al final esto es un poco, ¿no? Lo que quieren, ¿no? Lo que quieren los seguidores, y de hecho ya lo han hecho, ¿no? Más referencia más de una vez en aquí el propio Rick, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a volver a aventuras como en la primera temporada, cualquiera lo que signifique eso. Y aquí tenemos una aventura, digo, como las de la primera temporada, pero recogiendo todos los cambios que hemos ido viendo en este Rick. Y al final, como tú bien has dicho antes, obviamente el armazón de la aventura es esta historia de las tradiciones y el cetro y el sol, pero el viaje psicológico, ¿no? de los personajes y sobre todo en la relación, ¿no? entre ellos, donde vemos a varias veces a Rick siendo cariñoso con su nieto, algo que en realidad hemos visto muy pocas veces, ¿no? Este cariño real, ¿no? Y esos momentos de ternura entre ellos nos están separando un poco al Rick que hemos ido viendo durante toda esta temporada, donde ya, como veíamos en el anterior capítulo, aceptaba ir a terapia, que ya era un paso, y aquí lo vemos pues realmente ayudando y sin decir un te lo dije, que hubiese sido lo habitual y lo lógico, y bueno, rompiendo la tradición, que también es un poco de lo que va el capítulo. Es un poco que aprenda cometiendo sus propios errores. Uh-huh. O sea, yo no lo tengo que castigar, las consecuencias de los actos, que era la lección que le intentaba enseñar, supuestamente, en realidad era una venganza, claro, en la cubeta de ácidos. Todo lo hace para vengarse porque el otro le ha llevado a la contraria, pero supuestamente las acciones tienen consecuencias. Y aquí las acciones tienen consecuencias, apréndelo por ti mismo, pero no te preocupes que cuando tengas un problema estoy yo aquí para ayudarte a resolverlo, pero para ayudarte a resolverlo, que es la parte divertida de todo el episodio. Es decir, no es ven y lo arreglo. No, ven y te ayudo a arreglarlo. Y el último ya es la petición de Morty de, bueno, venga, ya está. Ya, hasta aquí hemos llegado a arreglarlo, pues vamos a hacer lo de la cubeta de ácido y listo. Razones para temer. En la conversación del garaje, cuando Rick dice lo del 22%, dice, bueno, durante un episodio o una aventura. Ya veremos. Sí. Te iremos viendo, ¿no? Pero cuando están defendiendo la Tierra, dice lo de, ahora lo nuestro es el compromiso. Ahora nos comprometemos con las situaciones. Imagino que son los guionistas cubriéndose las espaldas, ¿no? Por un lado, bueno, lo dijo que iba a ser durante un episodio o una aventura, y por el otro lado dijo que el compromiso. Mi esperanza es que no lo deshagan. Mi esperanza es que sigamos explorando esta dinámica, ¿no? Y además hay conflictos de sobra en la familia, con lo cual tampoco es... Sí. Aquí volvemos a ver, ¿no? A la vez en Galáctica, que como bien dijo, ella se pasaría de vez en cuando a comer, ¿no? A comer, a saludar, lo que fuese. Y aquí la vemos que está comiendo con ellos, es decir que... Sí, y luego está en el sofá sentada también, y tranquilamente. Sí. En el promo del próximo episodio, que son muy listos, porque la promo no cuenta nada, o sea, no sabes por dónde va a ir el episodio, es Rick llega con regalos. Y le regala una foto a Beth. Una foto sí. de una dimensión que es interesante. Es un detalle interesante porque debía suceder, pero es interesante, donde a ella no la asesinaron de niña. Que bueno, que es claro. El caso de la Beth que tenemos. No la asesinaron de niña, pero claro, no está claro cómo funcionan esas dimensiones, ¿no? Y le regala una foto de un Rick con su hija Beth en una dimensión donde no asesinaron a Beth de niña, y a la otra Beth espacial le hace el mismo regalo porque no sabemos cuál es porque no sabe cuál es la buena y cuál es el clon. Cuál es la real. Y entonces es como un detalle muy simpático. No recuerdo lo que le regalaba a Jerry, era una cosa también que no tenía, también una cosa absurda, ¿no? Pero esa es la promo. No hay más. No hay
Y además vestido de Papá Noel, es decir, aquí, Sí. y aquí ya hemos visto que Santa es un ser que existe, es decir, que... Por cierto, hay una referencia divertidísima en este episodio al hecho de que se cuenta, es una leyenda, no sé si hay fotos, no sé si es real, eso de algún gran almacén japonés que en Navidad puso un Santa Claus clavado en una cruz. Crucificado, sí, es verdad que sale el Santa crucificado, es verdad. A ver, si cortas ahora y me dices que este es el final de temporada, yo te lo admito como en el episodio 6. Guay, acabaste genial. No tengo absolutamente ningún problema. Y además es una nota súper, súper, súper optimista, ¿no? Sí. Y bonita. El arco parece estar claro, ¿no? Sí, yo creo que el arco parece estar claro y yo creo que cuando tengamos los 10 capítulos vamos a ver que bueno, esta idea de no de olvidar la psicopatía de Rick, pero sí, digamos, como una especie de ponerla en contexto y que él, al ser consciente y al verbalizar ya tanto aquí ese hecho de soy un borracho, soy un psicópata, recordemos, ¿no? Por ejemplo, como esa es la grabación, ¿no? Que tiene que eso lo veamos en el primer capítulo, ¿no? Que es la grabación que tiene él de su, bueno, de una inteligencia artificial haciéndose pasar, ¿no? Por su mujer, pero para recordarle el sufrimiento que debe recordarle sufrir. ese sufrimiento y que él debe autoinfligirse, ¿no? Ese sufrimiento es una buena muestra, como un poco también, como decía yo el otro día, que Rick tiene bien balanceado el bien y el mal. Es decir, él sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, aunque a veces haga el mal de forma consciente, pero obviamente muchas veces para conseguir un bien mayor o un bien simplemente egoísta. Que aquí comienza, que ya en todos estos capítulos que hemos estado viendo, digo, y esto que he estado comentando, es del primer capítulo de la temporada, donde veíamos que él tenía, ¿no? ese mecanismo, ¿no? de infligirse sufrimiento a sí mismo, recordando a su mujer fallecida, nos está demostrando que Rick es consciente de su maldad y de su capacidad de bondad también, y en este caso de su capacidad de ser cariñoso. Aquí ya hemos visto, ¿no? En esta temporada cómo en contra de su voluntad es amigo de Jerry, porque así lo decide, ¿no? El destino, ¿no? Y una galleta. Cómo hace cosas por su hija, ¿no? Cuando digamos la ayuda, ¿no? En el conflicto, ¿no? De las dos veces, cuando tienen ese... Ahí él ayuda, un poco como ayuda aquí a Morty, ayuda a Beth. Es decir, vemos a un Rick, digamos, tendente a ser consciente, obviamente, de su omnipotencia, pero ayudando a los demás de una manera incluso desinteresada. Entonces, la evolución yo creo que está clara, sí. Y yo creo que está clara y además es tremendamente interesante. Uh-huh. Como decía alguien en el Reddit, ya te digo, hay opiniones para todos los gustos. Hombre, ya tuvimos muchas temporadas de Rick psicópata. Uh-huh. ¿Qué más vas a hacer? Es un dios menor. Podría hacer lo que le diese la gana, aparentemente. Menos cargarse a Rick Prime. Pero podrías hacer una temporada de Rick persiguiendo a Rick Prime, pero es una serie que hemos visto 1000 veces. Uh-huh, claro. Esto es más... a todo el mundo le gusta una historia de redención, ¿no? Claro. Entonces, eso me hace tener, primero, tienden a ser unos guionistas más inteligentes de lo que se les atribuye en realidad, porque, por ejemplo, este episodio yo lo encuentro súper inteligente, muy bien construido, además, desde el punto de vista puramente de cómo está contada la historia. Y claramente, pues, a Adult Swim no le importa nada, todo. Sí. O sea, tú dame episodios de Rick y Morty y lo demás me da igual. Porque asumo, de todas formas, que alguien comentaba también la caída de ratings y tal, yo asumo que Rick y Morty da mucho dinero en merchandising a estas alturas. Y que lo sí, importante... una cosa que he escuchado otro día y que sí es verdad que esta temporada no ha tenido tantos hooks para merchandising. Mira, y siempre en cada temporada, ¿no? Nos dejaban a lo mejor un personaje o algún objeto o algo que se pudiese convertir en motivo de merchandising, ya fuese un personaje o cualquier otra cosa. Y sí es verdad que a esta temporada le ha faltado por ahora
digamos, ese personaje o esa... Obviamente nadie querría tener un muñeco de Beastmaster, es decir... Bueno, primero, eso no es verdad. Yo conozco gente que querría tener un muñeco de Beastmaster. Tenemos a Rick Prime, que eso es un gran... Sí, eso, sí, pero no, claro, pero no ha vuelto a aparecer, es decir, no... Sí, pero pero es que da igual, solo le hace falta... O sea, saber que... le pasa como a Evil Morty. Evil Morty no salió durante varias temporadas, porque en realidad... Evil Morty es como un Moriarty, es decir, ha salido 3 veces en la serie, las 3 veces memorables, y se convierte en un elemento que está siempre ahí en la mente de sus fans. Hay un Funko Pop de Evil Morty. Sí. Estoy seguro de que si no lo hay ya, habrá un Funko Pop de Rick Prime. Luego están los dinosaurios, que esos son muy bonitos. Y Beastmaster, te aseguro que hay más de uno dispuesto a tener... Bueno, Beastmaster, ¿qué quieres que te diga? O uno de los huerfanitos, porque eso también... Ah, y no hemos hablado del tag del episodio. Sí, del tag, que es el Colombo, ¿no? Es un señor. De repente vemos una investigación sobre... Claro, porque las cuestiones sanitarias son universales, ¿no? Entonces, con la comida no se juega y vemos a un señor disfrazado de Colombo con su chaqueta investigando, pues cerrando, ¿no? El puesto en el puesto en el que había comido Rick, ¿no? Sí, no es lo otro. No el de la cola, sino en el que no había nadie para comer y que están comiendo unas especies de anguilas. Sí. Son una especie de anguilas que ponían ahí vivas, ¿no? A la plancha, y resulta pues que eso no es muy legal, que digamos, y vemos como pues a estas anguilas las tenían secuestradas. Vemos una ronda de reconocimiento donde las anguilas, ¿no?, desenmascaran al señor que les estaba vendiendo, y al final vemos como este policía pues tira las anguilas al mar, y el hombre pues hace el comentario de que un poco todos esperábamos, de que hay que ver, menos mal que no ha venido un pájaro y se ha llevado estas anguilas. Y viene un pájaro y se lo lleva él. Estamos tan acostumbrados a esas historias de detectives y policías y ese tipo de historia en particular, de voy descubriendo cosas, que lo hacen en unos pocos segundos, 4 escenas clave y se entiende perfectamente todo, que es divertidísimo. A la gente le hizo gracia porque luego están los de Reddit que opinan que esos segundos de la investigación del policía son mejor que el resto del episodio. Que ese debería haber sido el episodio. A mí me parece que la broma precisamente es esa, es contar eso en 10 segundos. Y además, este detalle que salía ahí de fondo, que no tenía... ¿Por qué este señor está vendiendo estas anguilas aquí? Y hay un puesto con cola. Luego descubrimos que el puesto con cola es porque les pagan para hacer cola. Sí. O sea, estos no están... Es una estrategia de marketing para... Sí, estos no están por el ritual de queremos hacer cola para luego comer, como era el caso de Morty. Lo cual es interesante, porque el ritual de Morty era falso. Claro. Solo lo sentía Morty. O sea, los demás no están ahí. Y de pronto contar esta historia de esto... Claro, supongo que en la sala de guionistas a alguien se le ocurrió la idea de, oye, ¿y estos bichitos dónde salieron? Y ahí empezaron a sacar el tag del episodio. A ver, nos quedan un par de días cuando grabamos esto el viernes. El lunes por la mañana estará el episodio. Sabremos cómo acaba la temporada. Yo espero que de fábula. No sé cómo lo que esperas tú. Además es episodio único, porque la anterior temporada sí fue un episodio doble el final de temporada. Sí fue, digamos, un episodio más largo y aquí más conclusivo, y aquí pues no sabemos cómo concluirán, con lo que no sabemos si concluirán simplemente con una aventura más y ya está, o nos dejarán en algún cliffhanger, como ha ocurrido en otras ocasiones. Como de todas formas son capaces de cambiar el episodio a la mitad, sin que te enteres, pues es que cuando menos te lo esperas, de pronto el episodio se convierte en otra cosa. Cualquiera sabe, puede salir Rick Prime como puede no salir Rick Prime durante las próximas 2 temporadas. De hecho, ya ha dicho Dan Harmon que en algún momento volverá a salir Evil Morty. Lo cual es curioso, porque él se liberó. De la curva. Si mantienen a este Rick cambiado, puede ser muy interesante traer de vuelta a Evil Morty y encontrarse con un Rick que es diferente a los Rick que él conoce. O podrían sacar a Rick Prime o no. Por lo visto está escrita ya la 7ª temporada, y supongo que está en producción, y están con la 8ª, escribiendo la 8ª ahora mismo. A ver. Sí, porque parece ser que Adult Swim los ha renovado bastante infinito, los renovó, ¿no? durante 70 episodios, aparentemente. Esos son 6-7 temporadas más. Eso fue en la
Es decir, eso fue en la tercera, creo, al final de la tercera son 10 temporadas en total, con lo cual, pues a 10 episodios por temporada. A ver qué pasa. Yo ya te imagino que esto debe estar dándole dinero en merchandising a Adult Swim como no debe haber. Sí. Independientemente de que sea una serie más o menos vista o que sufra ratings o no, ¿cuántas series de Adult Swim puedes nombrar? Rick y Morty es la que viene a la cabeza. Las demás pues son todas más invisibles. No es que no las haya, pero son todavía más de nicho. Entonces, depende de lo que les cueste pagar a los guionistas y producir la serie, que no debe ser tampoco excesivo, pero veremos cómo queda. Pero bueno, en teoría hay 10 temporadas garantizadas, con lo cual tenemos trabajo aquí para mucho tiempo. Tenemos Rick y Morty para rato. Tenemos años de Rick y Morty todavía. Bueno, Paco, pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en el final de temporada. Exacto, nos vemos. Chao.